En este video te voy a contar sobre la posibilidad de la vuelta de Iván Marcone al equipo titular de Independiente luego de varios meses o prácticamente de la llegada de Gustavo Quinteros, que no ha sumado minutos como titular, y también te voy a contar sobre una situación de un juvenil de Independiente que ha sufrido en los últimos meses sobre su futuro, y también te voy a contar sobre la posibilidad de que Independiente pueda contratar a un extremo en este mercado de pases que todavía no cerró para Independiente. ¿Y eso por qué es? Porque Independiente de vender a Diego Tarsi información que no hemos contado, por lo menos en nuestro canal, pero que ya todo el mundo la sabe, que se vendió el 5% de pase en $200.000, se le abre una posibilidad más para poder incorporar al Club Atlético Independiente. ¿Cómo están? Espero que anden todos muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a hablar un poco de la actualidad de Independiente y principalmente de lo que va a ser el próximo partido frente a Platense, con alguna información con respecto al equipo y también con respecto a la posibilidad de los visitantes, que eso lo voy a contar un poco más adelante, ¿sí? Arrancamos con el equipo, y es que como dije en la previa y en la apertura de este video, Marcone puede volver al equipo titular de Independiente. Esto es información de Facu Sánchez, la brindó en Muy Independiente, y acá va a caer un montón de críticas por parte de la gente porque hoy en día, y en mi opinión, hay una moda constante sobre criticar a Marcone, de oponerse a Iván Marcone, de no querer que juegue, de querer hasta que se vaya al club, y yo entiendo las críticas. No crean que no las entiendo. Fue un jugador que que cuesta mucha plata porque todavía Independiente no saldó su deuda con el Elche por el Let's Boca. Es un jugador que tuvo un conflicto muy importante con un hincha, ¿sí? Fuera de la cancha. Es un jugador que por mucho tiempo fue criticado por su rendimiento futbolístico, pero aún así Iván Marcone es un gran jugador que, por lo menos en mi opinión, si es titular Independiente, también está bien. ¿Por qué? Principalmente porque hoy en día Rodrigo Fernández Cedrés es un 5 y es el 5 de Independiente puntualmente que no está dando la talla. No le acierta un pase a sus compañeros. Sabemos que por ahí es un mediocampista, un 5 un poco más de marca que de toque, pero en el mediocampo tampoco marca. Su acompañante todavía no lo encuentra porque el único que tuvo fijo en estos 3 partidos de temporada fue Rodrigo Fernández Cedrés. Después se rotó con Maicorra, con Millán, con Pérez Cursi. Pero hasta ahora quien no jugó fue Iván Marcone. Ahora, la posibilidad está en que juegue Rodrigo Fernández Cedrés junto a Iván Marcone, que en mi opinión podrían ir bien de la mano. Yo creo que un 5 de toque con un 5 más de marca podría componerse bien en este equipo de Independiente, pero así tampoco creo de que el equipo va a quedar un poco partido. Para mí el equipo de esa manera va a quedar o muy ofensivo o muy defensivo. O sea, los 3 atacantes, que sería el enganche ya sea Malcorro Cabral, con Abaldo, Montiel y de 9 Ábalos, quedaría muy partido de la mitad de la cancha y ese es un pequeño problema. Pero bueno, es una variante que se tiene en cuenta, en consideración de que Marcone y Rodrigo Fernández Cedrés jueguen juntos. Además de esto, también existe la posibilidad de que Marcone entre en lugar de Rodrigo Fernández Cedrés, o sea que Marcone sea el titular, Fernández Cedrés salga, y a partir de ahí se prueben otras cosas, como por ejemplo que Marcone juegue con Pérez Cursi, que Marcone juegue con Millán, que Marcone juegue con Maicorra. Pero acá hay algo, y estos son todos dudas, pero acá hay algo que es fundamental marcar, y es que Independiente le dolió mucho la salida de Felipe Loyola. Porque hasta el día de hoy, donde no se encuentra el funcionamiento del equipo, donde no hay algo asentado, es en el mediocampo. Nosotros sabemos que Abaldo y Montiel son titulares fijos, sabemos de que Ábalos va a ser el delantero titular de Independiente. La duda en el enganche, o en el enganche entre comillas, es o Cabral o Malcorra. La defensa sabemos que tiene que ser Lo Mónaco, Valdés, Zavala, y en el lateral derecho Godoy o Arias, que ahora también voy a pasar a comentar algo de Arias. Pero la duda está en el mediocampo, la duda está en esos dos mediocampistas que están adelante de la defensa, que son el 5 y el 8, que son Rodrigo Fernández Cedrés o Iván Marcone y el acompañante de alguno de estos dos. Ahí está la duda de mediocampo. Y es justamente el lugar donde Felipe Loyola ocupaba el semestre pasado, donde fue titular con la llegada de Gustavo Quinteros, y que de ahí no salió. Y que justo en ese momento, cuando llegó Quinteros, Loyola volvió a retomar su nivel junto con un Independiente que volvió a la senda de la victoria. Entonces yo no creo que la salida de Loyola sea casualidad y el más rendimiento de Independiente sea casualidad. Ahora, como dije antes, la posibilidad no está únicamente en el mediocampo con respecto a rotar, sino que Santiago Arias, que ya sabemos que llegó a Independiente en condición de libre después de su paso por el Bahía de Brasil, va a ser tenido en cuenta de manera muy importante para el próximo partido con Platense, porque sabemos que Leonardo Godoy no está en su mejor momento. El otro día no desentonó, es un jugador que va mucho
para para la parte ofensiva, pero después le cuesta retroceso. Cuando se ataca por un lado, Godoy se cierra mucho. Y hasta más, en el partido con Estudiantes, si no me equivoco, fue contra Vélez en alguno de los dos partidos, ha quedado Godoy entre los dos defensas centrales. Que eso es grave, porque significa de que hay un extremo por otro lado del otro equipo que no está siendo marcado. O sea, quedó Lo Mónaco, Godoy y Valdés. O sea, Godoy quedó entre medio de los dos centrales como una especie de líbero, entre comillas. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Por eso también la llegada de Santiago Arias viene bien para reforzar por lo menos un poco las características defensivas. ¿Sí? Eso por ese lado. Después, con respecto a información fuera de lo que es el posible 11 titular, sabemos de que no va a haber visitantes. ¿Sí? Independiente presentó la posibilidad, solicitó la posibilidad para que público de Independiente se haga presente en Vicente López. Finalmente fue rechazada el día de hoy por Aprevide por distintas cuestiones de seguridad. Así que no va a haber visitantes en Vicente López, cosa que es impresionante porque todos los clubes de fútbol argentino, por lo menos casi todos, han tenido la posibilidad el año pasado de jugar con público visitante. Independiente es el único equipo que no pudo hacerlo y que desde 2023 no tiene hinchada visitante en otra cancha que obviamente no sea la de Independiente. Eso por un lado, ¿sí? Después, como dije en la presentación, hay un extremo por ahí que hay uno no, hay varios extremos por los que Independiente está teniendo distintas charlas, ¿sí? Gustavo Quintero declaró en conferencia de prensa de que le gustaría un extremo o un 9 en todo caso, porque sabemos de que si consiguen un 9, Pusetto va a pasar a ser uno de los extremos titulares. Si consiguen un extremo, Pusetto va a pasar a ser el 9 suplente, o sea, el recambio de Ábalos. Pero acá la información es que hay muchísimos extremos siendo ofrecidos a Independiente. No hay nombres puntuales. Cuando yo conseguí un nombre el día de hoy, no me dieron el permiso de decirlo. Por lo tanto no lo voy a decir. Porque dicen que se podría caer la negociación si sale a la luz. Por una cuestión de que es un jugador un toque sensible para el mundo de Independiente. Con un pasado bastante complicado, por lo menos en Independiente. No me lo dejaron decir, pero la realidad es que, según también informó Germán Alcaín el día de hoy, lo que dije antes no es de Germán, lo que voy a pasar a decir ahora sí es de él, que lo dijo en Muy Independiente, hay muchos jugadores siendo ofrecidos a Independiente. Hay muchísimos jugadores que están siendo ofrecidos a Independiente, hay muchos extremos, muchos centrodelanteros, y Gustavo Quinteros piensa en tener otro centrodelantero o otro extremo en lo que es el equipo, ¿sí? Esto más que nada por una cuestión de que Independiente se manejó muy mal, pero muy mal, en todo el mercado de pases. Fue una gestión pésima porque fueron 10 extremos de Independiente en este mercado de pases. Santi López, Taborda, creo que Rambert también volvió y se tuvo que ir. Hay varios, hay un montón que tendría que haberse quedado en Independiente, pensando sobre todo en que en su momento cuando se los dio a préstamo, Gustavo Quinteros iba a contar con Javier Ruiz, Gustavo Quinteros iba a tener en consideración al ex jugador de Barracas. Finalmente pasó todo lo que pasó, Ruiz no se presentó a entrenar, un tira y afloje, que sí, que voy, que vengo, que vuelvo, bueno, más vueltas que calecita de plaza, y finalmente Ruiz se va. Entonces, únicamente las opciones que le quedan a Quinteros en los extremos son Montiel, Abaldo, Pusetto, Masanti y Palais. Y a Palais no lo podemos contar dentro de esa lista porque sabemos que es un chico que no sé si está para entrar todavía, por las cuestiones siempre de que hay que llevarlos de a poco, hay que darle cierto tiempo a los juveniles. Y Masanti no ha rendido. Y Pusetto para mí, en mi opinión, no es extremo. Para mí va más de centro delantero, como bien lo hizo en Pumas, como bien lo hizo en Huracán. Entonces, Independiente está en una situación complicada y en donde probablemente vaya a cerrar algún refuerzo para esa posición, porque si no creo que Gustavo Quintero va a estar muy descontento con este mercado de pase Independiente, teniendo en cuenta de que tenía un jugador ahí en donde podía ocuparlo directamente, en donde podía suplantar en caso de que haya una expulsión, como pasó con Montiel. El jugador no se presenta a entrenar, entra en conflicto con el club y finalmente se va vendido por una cifra que, como ya conté en un video anterior, para mí es pésima. ¿Sí? Bueno, eso por ese lado. Hasta ahí la información del extremo. Y ahora paso a comentar lo de Juvenil Independiente, que bueno, estuvo en conflicto con el club, que ya también no es tan juvenil, pero sí es una situación complicada de un chico surgido de las inferiores de Independiente. Y es la de Sergio Messi Ortiz.
Sabemos de que Independiente tuvo que vender a Diego Tarcia por una cuestión de liberar un cupo y traer otro extremo, ¿sí? Al no tener la posibilidad de prestar como tal, Independiente lo tuvo que vender. Bueno, al no tener esa posibilidad de prestar al exterior, Sergio Messi Ortiz se perdió una posibilidad importante con respecto a poder irse a un club importante de Ecuador, que es el Delfín de Ecuador. Desde mediados de diciembre que Independiente tenía todo arriba de la mesa, que el jugador ya había acordado todo con el club, que el jugador ya había tenido ya el contrato listo para firmar con el Delfín de Ecuador. Independiente puso muchas trabas, Independiente no negoció más, no firmó ningún acuerdo con el Delfín de Ecuador, no se hizo el préstamo y el día de hoy se confirma de que Messi Ortiz va a ir cedido a los Andes, ¿sí? Lo cual claramente es un paso inferior a lo que es el Delfín de Ecuador, porque el Delfín de Ecuador sabemos que ha competido en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, es un equipo de la primera división de Ecuador, compite, por ejemplo, mano a mano con otro ex Independiente como Johnny Quiñones. Es verdad, no es una gran liga, pero claramente es superior a la liga en la que está compitiendo los Andes. Entonces estas cosas no pueden pasar. Después hablamos nosotros, los periodistas, los hinchas, los mismos dirigentes, hablan de sentido de pertenencia que hay que tener por Independiente. Bueno, lamentablemente estos mismos dirigentes que hoy en día hablan de sentido de pertenencia, que nosotros los hinchas, los periodistas, pensamos, che, ¿por qué no vuelve el Kun Agüero? ¿Por qué no vuelve Rigoni? ¿Por qué no vuelve tal, tal, tal? Por tirar nombres, los nombres que ustedes quieran, no importa. ¿Por qué no vuelven? Bueno, por estas cosas de que lamentablemente Independiente ha destratado muchos jugadores, ha destratado sus propios juveniles, como en este caso de Messi Ortiz, ha destratado muchísimos ídolos a lo largo de su historia, o por lo menos a lo largo de los últimos 20 años con las dirigencias pésimas que tuvimos, y el día de hoy no es un caso aparte. Sergio Messi Ortiz tiene que ir a un equipo menor por el destrato de los dirigentes con respecto a no firmar el acuerdo que, por ejemplo, que ese mismo acuerdo que se firmó con distintos jugadores que se fueron a préstamo también al exterior, ¿sí? Entonces me parece que es una situación no menor que hay que contarla, porque si no los dirigentes van a seguir haciendo estas macanas, por no decir otra cosa, porque después hablamos de sentido de pertenencia, como dije recién, hablamos de por qué no vuelven, de qué pasa que los chicos no se sienten representados, y obviamente casos aparte como lo de Javier Ruiz, en donde el jugador directamente se cagó en el club, se cagó en el club que le dio todo, se cagó en el club que no que le dio de comer, que le dio la escuela, que lo sacó de situaciones muy complicadas en su momento, y que el día de hoy se fue vendido por 2 pesos por 50 a un club de México y prácticamente se fue por capricho, ¿sí? Porque no le interesaba jugar a Independiente, un club que prácticamente le dio todo y que sin este club no hubiese llegado a Primera División. Son esos casos puntuales los malos, pero también, y los que se cuentan normalmente, pero también hay que contar estos en donde los jugadores son destratados por los dirigentes, ¿sí? Y después nos preguntamos por qué, por ejemplo, hay jugadores que no vuelven a Independiente. Pero bueno, gente, esto hasta acá. Les quería meter este video acá con un poco de información de los extremos, de mediocampo. Marcone puede volver a ser titular, lo cual para mí me parece que es algo importante y a mí me parece bien que pueda volver al equipo titular. Es un gran jugador, en mi opinión, y si bien es verdad que por ahí no ha tenido los mejores rendimientos en algunos momentos o ha tenido problemas extra futbolísticos, no quita de que sea un buen jugador y que si está en un buen nivel le puede dar mucho Independiente. Así que nada, gente, les mando un fuerte abrazo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.